Ok, bien. Ahí están viendo la diapositiva. Sí, se ve perfecto. Ok, bueno, estamos hablando de la evolución. Recordemos que esto es para cuando tengamos que defender nuestra creencia, pero de una forma más intelectual. Si nos encontramos en un contexto de universidad, un contexto académico, pues muy seguramente estos temas saltan a relucir y debemos tener evidencias que hablen sobre estos temas, en este caso la evolución. Hablábamos rápidamente de los puntos malos de la evolución. Voy a leerlos ahí. Cree que el origen de la evolución surgió de la nada. Entonces, un punto incoherente es, bueno, si venimos del mico, ¿de dónde salió el mico? Por ejemplo, entonces decían que éramos unos peces y que los peces evolucionaron, pero bueno, si fuese así, ¿de dónde salieron los peces? O sea, todo debe tener un origen y pues ahí ellos dirían como ateos que toda la evolución surge de la nada y pues ya hemos hablado de la existencia de Dios y de que de la nada no puede surgir algo. Ahora, otro punto malo es que esto no es una ciencia, no se puede enseñar en las universidades como una ciencia, pues no es comprobable y es más bien una creencia. Entonces, si le prohíben a alguien divulgar su fe, ¿cómo es que ellos divulgan esa fe en creer en la evolución? Porque no es una ciencia. Bueno, otra cosa es que no existe ningún eslabón perdido verdadero. Ya vamos a ver que todos esos supuestos eslabones perdidos han sido fiascos, han sido falsos. El ADN los descubrimientos del ADN, como lo hemos visto, van en contra de la evolución, del sustento de la teoría de la evolución que vamos a ir mirando. Y la esencia de aquel que cree en la evolución, su intención escondida es negar a Dios, es arremeter contra todo lo que tenga que ver con Dios. En realidad es eso. Y se opone también a la Biblia, a lo que enseña la Biblia. Esos como puntos malos que ya los tenemos grabados en la clase anterior, en la clase pasada. Ahora, pruebas improbables de la evolución. Primero, la evolución no es observable, no se puede experimentar, no se puede comprobar como se comprueba, no es una ciencia exacta y tampoco se ha podido tomar como una ciencia histórica, como lo que hablábamos de la Biblia. Históricamente tampoco se ha podido comprobar de ninguna manera. Ahora, ellos buscan la prueba del carbono 14. Creo que se me fue la cámara, pero todavía seguimos viendo la diapositiva, ¿verdad? Ok, que se me apagó aquí la cámara, pero seguimos con la diapositiva. Bien, la prueba del carbono 14 no es exacta. Ya lo vamos a repasar y lo vamos a ver. Esas pruebas con las que analizan los fósiles no son pruebas exactas. Eh, Se han encontrado restos de fósiles con vasos sanguíneos dentro de ellos. Esto es imposible si las pruebas de millones de años fueran reales. Ya lo miraremos. También hay fósiles o hay restos en los cuales se han encontrado huellas tanto de dinosaurios y al lado huellas humanas. Cuando ellos, a raíz de estas pruebas de carbono 14, dicen que los humanos vivieron en diferente época que algunos grandes dinosaurios. Entonces, ¿cómo explican ese hallazgo de huellas
tanto de dinosaurios en la misma piedra, en el mismo hallazgo, tanto de dinosaurios como de humanos al tiempo, en la misma época. Entonces son incongruencias ahí que, que ellos tienen que explicar. Ahora, otra cosa de esas pruebas improbables que ellos tienen es que todo organismo vivo tiende a degradarse, a degenerarse, no a evolucionar, no a mejorarse. Entonces, hace muchos años está comprobado que los seres humanos vivíamos muchos más años que lo que vivimos hoy, que la raza era mejor, era más fuerte. Y así en todos los seres vivos, así en todos los animales. Vemos animales que van desmejorando, en vez de mejorar, desmejora su naturaleza. Por lo tanto, un mico no podría mejorar su raza, evolucionar y mejorar al contrario, se va degenerando, va desmejorando. Por lo tanto, si venimos de un mico, esto es improbable que la raza mejore hasta llegar a ser humano. Lo probable, biológicamente hablando, es que la raza empeore, o la especie más bien empeore. Ahora, las mutaciones o los cambios que se dan no son benéficos, sino son destructivos, otra cosa que está en contra de esta teoría de la evolución. Cuando un animal sale con dos cabezas, con alguna mutación, esto le acorta la vida, no le mejora la vida, no ayuda, hay pocas probabilidades de vida cuando surge alguna mutación. Otra cosa es que ellos pretenden fundamentarse en la teoría de millones de años para justificar esa improbabilidad de hallar evidencias que justifiquen lo que ellos dicen de la evolución, ¿no? Entonces, claro, hablan de millones de años para tratar de esconderse en esto de los millones de años y así poder justificar que no son pocos los hallazgos fósiles supuestamente y específicamente solo de seres humanos en evolución. Ahora, otra cosa es que la complejidad de una sola célula nunca puede darse de un momento a otro o al azar. No, son mucho menos una célula, miles de células, millones de células van a cambiar todas al tiempo de un momento a otro. Eso es improbable en la biología. Para que una sola célula cambie, eh, no, es muy difícil que una sola célula cambie, se transforme o sufra alguna mutación benéfica, ¿no? Para ese ser. Entonces es improbable que mutaciones de millones de células se den al tiempo. Esas son cosas que hablan en contra de la evolución. Otros puntos malos. Ah, bueno, ya vimos los puntos malos. Ahora, ellos hablan de algunas especies que han supuestamente evolucionado. Una de ellas es los pinzones de Darwin. Les pusieron de Darwin, pues para justificar esa teoría. Y ahí vemos algunas fotos de estos pajaritos, pero lo único que ha cambiado es la forma del pico. Y esto es más adaptación que evolución. Una cosa es la adaptación al medio ambiente, al ecosistema, y otra cosa sería la evolución. Los animales se pueden adaptar, pero no pueden evolucionar. Por ejemplo, hay leones, hay animales en el Ártico, leones no, digamos más bien osos los osos polares, que su pelaje es blanco, se han adaptado a su medio ambiente, pero siguen siendo osos. Estos pájaros cambiaron su pico, pero siguen siendo pájaros y siguen siendo pinzones. Ni siquiera han cambiado de especie, siguen siendo los mismos pinzones. No hay ningún cambio que justifique que un mico cambie de género.
¿sí? El género de los simios cambie, a- haga un salto y cambie. La genética no da cuenta de eso. Eso es imposible. Hay diversidad en las especies, en las razas. Por ejemplo, las razas de los perros. Los perros se han adaptado, han cambiado. Los mismos seres humanos hemos cambiado y tenemos diversidad en nuestra especie. Están los morenos, los de ojos verdes, ojos claros, dependiendo la región donde viven, dependiendo de muchas cosas, la genética, aunque la genética sigue siendo igual, los mismos 46 cromosomas iguales. Entonces no hay ninguna evolución de cambiar de una especie de homínido, de un mico, saltar a otra especie, que haya un cambio de especie. Nunca se ha dado, hay adaptación de especies. Pero para que un mico llegue a ser humano, tendría que haber un salto de un género a otro género y eso nunca se ha dado ni se podrá dar. Hay adaptación. Bien, ahora, bueno, ya vimos esto de las pruebas improbables. La mutación en, en contra de la evolución. Aquí habla de lo que estábamos hablando. Los pinzones de Darwin siguen en su mismo género, solo modificaron su pico. Las mutaciones naturales o artificiales se dan una vez cada 10 millones. O sea, para que toda una especie cambie es ilógico. Solamente cambia un solo individuo cada 10 millones de individuos de una especie y esa mutación le acorta la probabilidad de vida a ese ser. Casi que ese ser no podría reproducirse, no alcanza a reproducirse ni siquiera. Entonces, es, es muy improbable que de una mutación, por lo menos, surgiera todo el cambio de toda una raza, de todo un género. Es imposible. Ahora, todas las mutaciones son malas, como ya lo decíamos, debilitan el organismo, no lo mejoran, debilitan el ser, no lo mejoran. El incremento de información genética para mejorar una especie no se ha observado, al contrario, hay pérdida de información genética. Entonces, lo que decíamos, la raza en su genética se va deteriorando, no va mejorando. Entonces un mico nunca podrá mejorar hasta llegar a ser humano, ni ninguna otra especie podrá mejorar hasta transformarse en otra especie diferente. Eso no se puede. Cualquier órgano que fuera eficaz tendría que aparecer de un solo golpe como una entidad completa. Ejemplo, el ojo humano, millones de células especializadas en solamente en ver la gama de colores que ve el ojo humano. Entonces, no bastaría con que una sola célula cambiara, todas las células deberían cambiar y al mismo tiempo para que haya una evolución. Y esto no es imposible. Ningún ser viviente, ningún ser vive lo suficiente para permitir los millones de micromutaciones necesarias para transformarlo en una nueva especie, lo que estábamos diciendo. Bueno, todo esto ya lo hemos visto, pero estamos repasando. Ahí hay una escala de las supuestas mutaciones. Bueno, es un poco confusa, pero hay unas letras, la U, la C, la A y la G. Lo único que pasa es que hay esas letras, esa información del ADN se combina y surge la variabilidad en esa especie, pero Qué no es pena. que... Sí, sí. Estamos viendo, es que como estoy dudando de algo, es que su merced dice, estamos viendo aquí no sé qué, pero la diapositiva la veo como estática o no sé, no, yo Ah, quedé en ok. el título. Ah, no, solo el título nada más.
Sí, evolución, ficción, quedó ahí. No he visto ninguna Ah, otra diapositiva, entonces ahora ok. sí, ya creo que estoy en lo cierto. Sí, sí, sí. Ya me están ayudando acá. A ver, a ver. Ya estamos. Menos mal me avisaron porque como se me fue la cámara, entonces ni idea. No tengo cámara. Estamos arreglando ese impasse ya. Claro, complicado. No sé si ahí Pues ya se ahí, ve ahí, ahí, ahora sí se ve una tablita ahí. sí, correcto. Ok, bueno, bueno, ya había pasado varias, pero em, a ver, van a quedar en el video de la clase pasada, ¿sí? En el video de la clase pasada que está ahí en el grupo que tenemos de WhatsApp, están todas las diapositivas que he estado pasando, ¿sí? Estamos llevando como un repaso. Estoy hablando así rápido por lo que he llevado un repaso. Pero en el video que está ahí de la clase pasada, ahí está todo lo hasta donde vamos. ¿Listo? Pues para seguir adelante. ¿Listo? Ahí podemos ver después el video de la clase pasada, ir mirando las diapositivas. Bueno, Listo, no hay lío. ok. Ahí cambió la diapositiva, ¿verdad? Dice Sí, adaptación, mutación. Ok, listo. Entonces seguimos. Aquí vemos unas fotos de felinos, ¿sí? Ahí se ven, ¿no? sí, se ven. Ok. Entonces, lo que estamos hablando no es que ninguno esté evolucionando hacia otro. No es que el lince evolucionó hasta convertirse en león. Lo que se ve en las especies es variabilidad, una variabilidad en la especie. Entonces, en el ADN, un león procrea con un tigre y surge una variante. Y así se dan las variantes que se tienen en todas las especies. Más esto no es una evidencia de evolución, es una variación. Por ejemplo, alguien que es moreno se casa con alguien que es rubio y pues hay un cambio en los hijos. Y así se va dando esa variabilidad, más esto no es ninguna evidencia de evolución, esa variabilidad. Em, Esto habla también de del arca de Noé. Había una pregunta de que cómo Noé va a meter tanta cantidad de animales. Entonces, lo que el Señor le dice a Noé, que meta en el arca macho y hembra según su género, más no por especie. Entonces, Noé introdujo de los felinos, de todos los felinos, buscó un macho y una hembra. Y después, al pasar el tiempo, surgieron toda esta variabilidad de felinos. Entonces, no sabemos, si pudo meter un león y un tigre, y ya uno macho y una hembra, y ahí con el tiempo se dio la variabilidad de todas las especies. Pero la Biblia dice que macho y hembra según su género, no según su especie. Entonces, género habla a nivel global, los felinos, los caninos, entonces macho y hembra, y ahí empiezan a darse muchas cosas. Que quedaron animales por fuera, los dinosaurios quedaron por fuera, pero eso es una corriente teológica, pero de pronto nos salimos del tema. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Bien, continuamos. Es para el otro lado. Los fraudes de la evolución, esto sí es lo que vamos a hablar hoy.
Ellos, todos esos supuestos fósiles que se han basado ellos son fraudes. Han combinado huesos fosilizados de simios y de humanos y afirman que los dos son un hombre simio, cuando no ha sido así. Han combinado huesos de animales con huesos de seres humanos. Ya miramos más específicamente. Le dan otro fraude de la evolución es que le dan atributos humanos a huesos fósiles de simios. Son totalmente de simios y le dan forma como si fuera de forma humana. ¿Sí? Usan la imaginación para que es una especie de humano. Otra cosa que se basan en estos fraudes es dar características de simio a los fósiles humanos. Todo esto lo vamos a ver más específico en estos hallazgos los más prominentes. Entonces está el hombre neandertal, fue de los primeros en 1857, que fue, digamos, prácticamente el primer fraude que se dio, el hombre neandertal. Estos se encuentran, a ver, en esta época resultó que era huesos de gente común y corriente, pero que algunos por la región donde se encontraron y todo se comprobó que sufrían de enfermedades óseas, de malformaciones óseas. Entonces, de esta enfermedad a los huesos, no es que desforma los huesos. Bueno, se me va ahorita el nombre, pero comprobaron que eran seres humanos enfermos de los huesos. El hombre neandertal se comprobó, eso se comprobó. Lo que pasa es que eso no lo hicieron, no lo hacen público. ¿Y por qué sabemos que no lo hacen público? Porque tuvieron que buscar otros eslabones perdidos. Generalmente para cuando se descubre un fraude, ellos ahí mismo sacan otro. Dicen, ahora sí, este sí es el verdadero, este sí es para cubrir el fraude que fue el hallazgo anterior. Entonces, el neandertal fueron huesos humanos con enfermedades óseas, con enfermedades óseas, pero más adelante por el ADN se comprobó que efectivamente eran humanos comunes y corrientes. Entonces se cayó esa teoría. Después, en 1912, el hombre de Piltdown, bueno, no sé cómo se pronuncia bien, y este fue un engaño ya deliberado, ¿sí? Ellos lo mostraron, los que hablan de la evolución, como una prueba de la evolución, y bueno, eso tiene toda una historia. Y los em, maquillaron huesos de simio, ¿sí? Y era en realidad encontraron una mandíbula de un simio, alguien encontró una mandíbula de un simio y un cráneo humano envejecido artificialmente. Entonces empezaron un cráneo común y corriente, alguien hizo ese fraude de envejecer ese cráneo. Entonces, al cráneo humano le pusieron una mandíbula de simio y eso generó un, un homínido, una malformación ahí extraña, pero esto lo descubrieron el mismo hombre que hizo este fraude porque empezó a maquillar lo descubrieron y eso fue un escándalo, pero ahí vemos que a los pocos años sacan otro. Qué, qué, qué casualidad que a los pocos años, para tapar ese escándalo, a los 10 años exactamente, ahí mismo para tapar ese escándalo y no fuera notorio lo del hombre de Piltdown, bueno, viene el de Nebraska.
que se basaron, les tocó, como no encontraron nada más, en un solo diente. Se basaron en un solo diente. Sí, por un solo diente, eso sí hicieron dibujos, em, y reconstruyeron un supuesto humano, humanoide, a raíz de un solo diente que más tarde se supo que ese diente ni siquiera era humano, era un diente de un cerdo, ¿sí? Por la genética. Ya es que los avances en la genética han tumbado todos estos fraudes. Antiguamente cogieron fuerza estos fraudes porque el ADN, la ciencia del ADN no se había adelantado tanto. Ahora, con estos últimos hallazgos se dieron cuenta de muchas cosas y se dieron cuenta de que era un diente de cerdo, ni siquiera por el ADN, sino por otros estudios. Entonces, el nombre de Nebraska, el hombre de Nebraska fue un diente de cerdo. Más adelante, el más famoso, el Lucy, que le han sacado inclusive películas. Estamos mencionando pues los más... Ah, bueno, antes del de Lucy, el hombre cascanueces fue otro, que también fue otro fraude tremendo. em, en 1959. Este fue, si no estoy mal, fue una mandíbula de un mandril, que de ahí sacaron todo un animal. Entonces, ¿qué vemos en común en estos fraudes? Consiguen solo un supuesto hueso y de esos, o uno o varios, no importa, o de un mico o de un ser humano, han tratado de combinarlos y de esto hacen el dibujito y ya supuestamente que con la tecnología, supuestamente ya dicen que así era el ser humano, pero ¿cuál es la gente y en las universidades no indagan? Los jóvenes reciben esta enseñanza como si fuera doctrina y no indagan, bueno, es verdad de dónde salió el Lucy, de dónde salió este hallazgo, y si indagaran se darían cuenta que todos han sido hallazgos erróneos. Por último, miremos el de Lucy, encontraron varios huesos, no encontraron un solo hueso, sino varios huesos, pero con el tiempo se dieron cuenta que era un simio. Básicamente es un simio. Bajito, tenía todas las características de un simio. Muy bajito. La cadera no daba, es una cadera plana, como las de los simios, que es especializada para simios que viven en los árboles, mas no es de un animal que viva en la tierra. Entonces ellos eh, dijeron que por estar enterrado esos huesos se habían deformado de esa forma, pero pues esto no han sido intentos fallidos de decir que Lucy es el famoso eslabón perdido, el más actual. Sin embargo, son huesos de un mico, de un simio, de un chimpancé, más específicamente, por su estatura, por la cadera, por todos los huesos, los fragmentos de huesos que encontraron. Entonces, todos esos hallazgos se han dado para desmentir que no hay ningún eslabón perdido. Bien. Vamos a- al siguiente. Causas por las cuales la evolución es falsa. Otras causas, aparte de todos esos fraudes. Entonces, no hay ni un solo hallazgo que hayan comprobado que es verdadero. Todos han sido fraudes. Bueno, no cambió aquí la diapositiva. Aquí me están ayudando para, para cambiar. Ya vamos
a organizar aquí un momento. Ahí, bien, ya estamos organizando para que cambie la diapositiva que tiene como título Causas por las cuales la evolución es falsa. Ya un momento, ahí pedimos un poco de paciencia. Ya, ok, ya, listo. Ok, ahí estamos. Causas por las cuales la evolución es falsa. Las características adquiridas por la adaptación no se heredan. Entonces, esos cambios de adaptación no se heredan según la genética. Por ejemplo, em, un animal que se adapte a su contexto, si tiene sus crías, las crías siguen saliendo iguales como siempre han nacido, a pesar de que el animal se haya adaptado a su medio ambiente. Bueno, otra cosa es que un fósil o la similitud de este con el hombre no la prueban. Entonces, que un hueso se parezca a un hueso de un humano, eso no prueba nada. No, no es ninguna prueba de nada. Entonces, los huesos más parecidos al del ser humano son los de los simios, pero ya hemos visto que eso no prueba nada. Todos los eslabones perdidos son falsos, como ya lo vimos. No existen fósiles de transición, de los cuales deberían haber millones. Entonces, si hay una evolución progresiva, deberían haber huesos, millones de huesos en cambio, en progresión de cambio, de lo cual en ninguna de las especies los hay. Todos los huesos de dinosaurio, todos son iguales. Los de determinada raza o especie de dinosaurio, todos son iguales. Todos los huesos han sido iguales. No hay una transición fósil para que se note esos cambios progresivos. En ninguna especie los han encontrado. Ahora, imposible que hayan cientos de cambios simultáneos en todos los tejidos al mismo tiempo. No se puede dar. Que una sola célula cambie ya sería un milagro. Ahora que millones de células cambien y ya es imposible. Es imposible un salto de un género a otro género. Es imposible que un gato evolucione y se convierta en un perro. O sea, un felino de un salto y se convierta en algo que no es su género. Es imposible que un simio de un salto, un cambio de género y se convierta en un humano, para ser puntuales. O que, como lo dicen más fantasiosamente, que los pájaros evolucionaron y pegaron el salto o más bien, los dinosaurios pegaron el salto hacia los pájaros. Esos saltos son imposibles que se den. No, la biología niega que eso se pueda dar. ¿Y de dónde viene la información genética y la proteína? Bueno, ahora se habla entonces, si esto de qué quiere decir, que cada célula hay células humanas, hay 46 cromosomas en los seres humanos y eso es así en todos los seres humanos, eso no cambia. Y en los micos tienen otra medida de información genética y las proteínas que consumen las células son únicas, especiales, las células especiales de seres humanos eso no cambia. Entonces, ¿de dónde vendría ese cambio en la genética? No se podría dar un cambio en la genética, que un ser humano ya deje de tener 46 cromosomas y tenga 52 eso no, eso sería ilógico.
Bueno, lo de millones de años, lo del carbono 14, que ya hablábamos, es una forma de medir falsa. Ahí teníamos antes un video eh, que lo está en la clase pasada, lo vimos en la clase pasada, y el video habla de que dentro de un hueso de un dinosaurio encontraron tejidos blandos, restos de sangre, encontraron colágeno y restos de sangre. Entonces los científicos se les cayó su teoría de millones de años y entonces, ¿qué dijeron ellos? Como no pudieron explicar eso, dijeron, hemos descubierto que los tejidos blandos pueden permanecer durante millones de años. Cosa incoherente, cosa absurda y lógica, pero pues como no pueden cambiar su infraestructura engañosa, entonces, ¿qué dijeron? Felicidades, hemos descubierto que los tejidos blandos pueden durar millones de años, cuando eso ya se sabe que no se puede. Lo primero que se daña, se pudre, son los tejidos blandos. Un tejido blando nunca podrá durar millones de años. Entonces, esa prueba del carbono 14 de millones de años ya está mandada a recoger, es obsoleta, no sirve, aunque ellos traten y ya los medios de comunicación ya es que lo que indigna es que esto lo venden como una verdad, cuando los jóvenes en las universidades deberían saber este tipo de cosas, de información, porque esa es la religión, les están vendiendo una religión, porque ni siquiera es una ciencia. Entonces, estas son cosas que han sucedido y que hay videos y ahí está el video. En la clase pasada está el video de esto del carbono 14. Explicamos un poco cómo funciona eso y es una medida inexacta. Se va a la química, pero pues no entremos en algo muy tedioso. Ahora, una cosa es la edad de la Tierra y otra la edad de la vida en la Tierra. Entonces, la edad de la Tierra es incierta, no se puede medir ni con el carbono 14, pero de pronto con el carbono 14 se han acercado a querer medir algo que estuvo vivo y ya no lo está. El carbono 14 podría servir para eso, pero para medir cuánto ha vivido una roca eh, es imposible. Todavía es imposible para la ciencia, porque la roca no tiene vida. Entonces, ¿cómo van a mirar la antigüedad por la química? No lo podrían hacer. Ahora, los fósiles no aparecen en las mismas capas, al igual de que los troncos de árboles en las capas geológicas. Bueno, lo que quise decir en este punto es que encontraron, ellos dicen que las capas geológicas son como van cavando hacia lo profundo y entre más profundo, pues más millones de años y van encontrando fósiles más antiguos. Pero resulta que en esa excavación encontraron un tronco, han encontrado no uno, varios troncos de árboles de lado a lado, o sea, no horizontalmente, sino verticalmente, traspasando todas las supuestas capas que ellos dicen que duraron millones de años. Entonces, o ese árbol permaneció y pasó de una era a otra era, dos, tres eras geológicas, millones de años, ese árbol logró mantenerse o está mal la teoría y simplemente fue barro que cubrió ese árbol, que eso sí tiene que ver con el diluvio, más bien, más bien por ahí. Entonces, bueno, son
Todo esto es muy tedioso, pero voy a dejar algunos videos para el que le gusta este tema, le gusta este tipo de cosas. Ahora, ya vamos terminando. Fósiles marinos encontrados en las montañas, que habla del diluvio. Y cómo encuentran fósiles de peces en una montaña. ¿Quién explica eso? No es evolución, es el diluvio. Bueno, la evolución no es ciencia, sino una fe. Fe en los libros fraudulentos, porque vi una conferencia de este tema y el conferencista ya mostraba a los muñecos de una vez, no va al origen, de dónde salieron los muñecos del Pithecanthropus y el hombre, el Neandertal. Nunca dicen de dónde salieron ni la historia que hay detrás de eso. Eso no lo dicen porque pues se le cae la conferencia al que esté hablando de eso y todo el mundo creyéndole, pero qué triste eso. Bueno, y la fe, eso es fe en lo que me aleje de darle cuentas a Dios. Entonces, ¿por qué los jóvenes aceptan eso? Porque van contra de Dios y claro, si me libro de Dios, no hay necesidad de rendir cuentas a nadie de mis actos y puedo hacer lo que quiera con mi vida. Y pues esa teoría es la que mejor se le acomoda a los jóvenes que quieren vivir como ellos creen. Habla de la creación bíblica. Bueno, este tema de la creación bíblica, yo creo que lo vemos la próxima clase para culminar. Ya es poco, quedan una, dos, tres, dos diapositivas. Ah, no, bueno, quedan unas tres diapositivas, pero veamos la próxima clase de las teorías de la creación aparte de la evolución. Bueno, listo. Dejo aquí de compartir. ¿Algún comentario antes de terminar? ¿Alguien quiere decir algo? No, señor, no por ahorita. Bueno, es un poco complejo, ¿no? Esto es dar mucha información en poquito tiempo, pero podemos ver las clases de repaso, dejar los comentarios y dejé unos videos muy de científicos que hablan sobre este tema ya hay un video que dura hora y media. Eso es pues para que le guste ese tema o el que tenga que confrontar este tema con alguien en una universidad, en un ámbito intelectual o de trabajo donde alguien hable, pues ahí tiene herramientas para hablar sobre ese tema que tanto mal le ha hecho a los jóvenes. Entonces sí es importante, sobre todo alguien que alguna vez nos va a salir alguien con este tema. A mí me pasó en la universidad pública, en la pedagógica me pasó, y por eso tuve que investigar y logré, ya después logré hablar bien y logré argumentar bien a dos compañeros que se convencieron de que esto no era tan así como lo afirman los profesores universitarios. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Sé que es tedioso, sé que es complicado, pero gracias. Esto en algún momento va a servir.